Sean bienvenidos una vez más a otra entrega de este curso de programación en Java. En la clase pasada estuvimos trabajando con la sintaxis de cómo declarar un programa en Java. En esta ocasión vamos a estar conociendo lo que es una variable, lo que es una constante y los tipos de datos que tenemos para declararlas. Así que bien, comencemos. Una vez ya teniendo abierto NetBeans, yo tengo abierto el programa con el que estuvimos trabajando la clase pasada. En esta ocasión, bueno, no vamos a hacer uso de él, simplemente lo tengo abierto para definirles los conceptos que les acabo de decir. Entonces, bien, ¿qué es una variable? Una variable simplemente es un espacio que nosotros vamos a determinar en la memoria para almacenar pues cierto tipo de dato que nosotros eh, queramos. O sea, nosotros vamos a determinar un espacio en la memoria donde, bueno, vamos a poder almacenar números o texto. Y las variables, bueno, como su nombre lo dice, van cambiando conforme nosotros lo vayamos requiriendo en nuestro programa. Y si nosotros, bueno, declaramos una variable, eh, es recomendable siempre inicializarla. Ahorita vamos a ver también qué es eso de inicializarlo, ya en el código, pero bueno, es importante que nosotros inicialicemos nuestras variables. ¿Qué es una constante? Bueno, una constante es un valor que nosotros vamos a también almacenar en la memoria de la computadora, pero bueno, este valor nunca va a cambiar. Esa es la diferencia entre una variable y una constante, que el valor de una constante nunca va a cambiar. Nosotros lo vamos a definir y ese valor absolutamente durante toda la interacción que el usuario tenga con nuestro programa nunca va a cambiar. La forma de declarar tanto una variable como una constante, bueno, es la misma, pero como ya lo dijimos, las constantes no cambian, las variables cambian con la interacción de nuestro programa. Otro punto que es importante destacar es que estas variables o estas constantes, estos nosotros los vamos a almacenar en la memoria. Esto no quiere decir que se queden almacenadas en el disco duro, no. Lo que nosotros estamos haciendo es correr nuestro programa y mientras el programa está corriendo, incluso el programa está almacenado en la memoria, pero no en la memoria del disco local o en la memoria C o en la memoria de la computadora, sino está almacenado en la memoria RAM. La memoria RAM es la que nos permite tener abiertas varias cosas o que el programa, el sistema operativo inicie. Entonces, mientras nosotros tengamos cosas, todo eso se va a almacenar en nuestra memoria RAM. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son, bueno, los tipos de datos. Los tipos de datos que tenemos en Java, bueno, son extensos, son varios. Para los tipos de datos enteros, para los tipos de datos reales también existen algunos. Para los tipos de datos de caracteres o de texto existen algunos y para los tipos de datos de verdadero o falso, bueno, tenemos uno. Así que de entrada los tipos de datos enteros, pues existen algunos, como ya se los comenté, pero no vamos a hacer uso de todos. Simplemente, bueno, vamos a hacer uso de alguno como un comodín, que es el tipo de dato intermedio. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de ds porque, bueno, estar declarando cada valor con el tipo de dato que le corresponde, pues va a ser algo engorroso e incluso hasta complicado. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer uso de un tipo de dato comodín. Entonces, para los tipos de datos enteros, tenemos que existe el tipo de dato entero, int, existe el tipo de dato
short, existe el tipo de dato byte. Short int, existe el tipo de dato Bueno, antes de continuar, algo que les tengo que mencionar es que, bueno, de los que vamos a mencionar ahorita se les conoce como tipos de datos primitivos, porque bueno, existen otros tipos de datos objeto que ya estaremos viendo más adelante conforme vayamos avanzando en el curso. El siguiente tipo de dato entero, bueno, es el tipo de dato long, y hasta allí tendríamos los tipos de datos enteros. Ahorita les mencionaré de cuál haremos uso nosotros. Existen también los tipos de datos reales o decimales, que estos tenemos dos, los tipos de datos flotantes y los tipos de datos dobles. Para los tipos de datos de texto primitivos tenemos char, y para los tipos de datos booleanos tenemos boolean. De este modo, así quedamos que tenemos, bueno, tipos de datos enteros: byte, short, int y long; reales o decimales: float y double; de texto: char; y booleanos: boolean. Nosotros vamos a hacer uso nada más de para los tipos de datos enteros de int, para los tipos de datos reales o decimales double, para los tipos, bueno, de texto char, y para los booleanos boolean. ¿Cuál es la diferencia entre usar uno u otro? Por ejemplo, para los tipos de datos enteros existe, pues, entre comillas, una gran diferencia, porque bueno, todos estos aceptan puros datos enteros, pero pues la diferencia es que para los tipos de datos byte nos almacena una menor cantidad de valores. No se los he puesto aquí, pero bueno, si a ustedes les interesa saber qué cantidad abarca, pues lo pueden buscar en internet. Pero nos almacena un byte. Por un byte no me refiero a un solo valor, sino a un grupo pequeño de valores. Short nos almacena pues 2 bytes, que bueno, abarca una mayor cantidad de valores. Luego tenemos int, que nos almacena 4 bytes, que bueno, esta es la medida razonable, que es con el que vamos a trabajar nosotros. Y por último, long nos almacena 8 bytes, que bueno, esto ya es para trabajar con valores realmente grandes, y pues nosotros no vamos a ocupar eso porque bueno, eso estaría consumiendo más recursos de la máquina. Así como también estos pues, nos almacenan cierta cantidad de bytes, y por esa misma razón nosotros vamos a estar haciendo uso de double. Bien, ¿cómo los vamos a declarar nosotros pues aquí en Java? Nosotros vamos a declarar una variable anteponiéndole al nombre de nuestra variable el tipo de dato que vamos a nosotros a ocupar. Por ejemplo, para declarar variables de tipo entero, pues simplemente le vamos a poner int y pues una variable. En este caso, bueno, yo le he nombrado num. Y de este modo, pues ya estaríamos declarando nosotros variables. Para una variable decimal, pues solamente escribimos double y el tipo el nombre que le vayamos a dar, como no sé, num decimal. Para las de tipo carácter, pues solamente escribimos char y el nombre de la variable. Para pues las de tipo booleano, lo mismo. Y ya escribimos si es falso o verdadero. Entonces, de este modo, bueno, estamos declarando nuestras variables.
Algo que les mencioné hace rato es que hay que siempre, bueno, tratar de inicializar las variables. Nosotros tenemos dos métodos para inicializar variables. Bueno, este los voy a dejar así porque, bueno, voy a volver todo esto a un documento y se los voy a subir al blog para que lo puedan descargar y tengan acceso a él. Entonces, nosotros tenemos dos modos de inicializar una variable, poniéndoles primero declarando nuestra variable y después asignándole un valor, por ejemplo, de este modo. Aquí ya estamos declarando nuestra variable en la línea de arriba y inicializándola en la línea de abajo. O bien, esto mismo lo podemos hacer en una sola línea, asignándole el valor sobre la misma línea. Bueno, esto para la declaración e inicialización. En esto, bueno, ya tenemos aquí la inicialización de las variables. De este modo, bueno, se pueden inicializar las variables, ya sean de tipo entero, doble, char o booleano, pues simplemente se inicializan aquí. Bueno, me hizo falta poner el nombre de nuestra variable, que en este caso le voy a poner verdadero. Verdadero va a ser igual a true. Verdadero, así se declaran las variables. Igual, bueno, pues podemos con cualquiera de estas, del mismo modo, bueno, las podemos inicializar. Por ejemplo, un double, le vamos a poner num_d y la vamos a inicializar con 5.9, por ejemplo. Las booleanas, pues le voy a poner falso y la voy a inicializar con false. Entonces, bueno, de este modo estamos viendo cómo se pueden inicializar nuestras variables. Es recomendable, bueno, de mi parte, que las inicialicen en una sola línea porque, bueno, esto reduce el número de líneas de código que tengamos al final. Cuando hablamos de, bueno, programas pequeños donde no rebasan pues las 500 líneas de código, pues no hay problema, ¿no? Pero bueno, cuando ya estamos hablando de otro tipo de programas donde ya estamos declarando o inicializando variables en un número ya mayor a 1000 o a 2000 líneas de código, pues sí es importante hacerlo de este modo porque, bueno, lo único que hace es reducir el número de líneas de código. Al final de cuentas, esto es absolutamente lo mismo si se declara o si se inicializa de un modo o de otro. Es absolutamente lo mismo. Pues bueno, ya para terminar, pues quiero mostrarles que dentro de nuestro código, bueno, no nos tendría por qué marcar ningún error. Por ejemplo, aquí yo voy a inicializar y declarar una variable de tipo entera llamada número y la voy a inicializar con 9. Y como pueden ver, ya nos la está reconociendo y no nos marca ningún error. Así todas, absolutamente todas las vamos a declarar ahí arriba. Para, bueno, nuestras constantes, esto incluso podría ser una constante si nosotros no le vamos a cambiar el valor. Existen también ya aquí datos pues de las librerías que ya trae Java, donde podemos hacer uso de nuestras o de constantes, como por ejemplo el valor pi o alguna otra cosa de ese tipo, que bueno, ya se trabajan algunas mediante funciones. Pero bueno, nosotros podemos crear nuestros propios constantes, como por ejemplo ponerle que va a ser un tipo double pi y la quiero inicializar con 3.1416 de este modo, y yo ya la tengo como una constante. Ya en mi código pues ya nada más mando a llamar a pi para, bueno, realizar cálculos que nosotros requeramos con esta constante pi. De ese modo, bueno, también se declaran las constantes. Es muy similar a cómo se declaran las variables, pero bueno, como ya lo comentamos, las constantes no cambian, las variables cambiarían con la interacción del usuario en nuestro programa. Así que bien, bueno, esto ha sido todo por esta clase. Ya en nuestra siguiente clase, bueno, estaremos ya poniendo en práctica
lo que son ya nuestros conocimientos que hemos adquirido en esta clase sobre, bueno, las constantes, las variables y los tipos de datos. Estaremos viendo ya cómo trabajar con ellos directamente en código. Así que bien, yo los espero en la siguiente entrega de este curso de programación en Java. Estén al pendiente y suscríbanse en el canal. Síganos en nuestras redes sociales.